Hola, muy bienvenidos a todos a este espacio de webinar de liderazgo y colaboración en tiempos de crisis, en el contexto del desarrollo de las redes Futuro Técnico de Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo. Les agradecemos a cada uno de ustedes que puntualmente se están sumando a este espacio. Vamos a comenzar en breves minutos el trabajo y la exposición que hoy día tenemos como equipo. Así que les pedimos paciencia, un minuto al menos, y vamos a dar el comienzo oficial de la actividad. Muy buenos días nuevamente y bienvenidos al webinar de liderazgo y colaboración en tiempos de crisis. Quisiera comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes quienes se encuentran conectados, manifestando su interés en la educación de nuestro país, específicamente la formación técnico-profesional que hoy día nos convoca. Agradecemos especialmente a las autoridades del Ministerio de Educación a nivel regional que hoy día nos acompañan, a cada uno de los coordinadores técnicos profesionales de las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo, y de igual manera a la participación especial de los directores ejecutivos de los servicios locales, Puerto Cordillera, Huasco y Chintorro, a los sostenedores de los liceos y por supuesto a los equipos directivos y docentes que nos acompañan durante esta mañana. El difícil momento que como país atravesamos con la suspensión de las clases presenciales y una importante pérdida de semanas lectivas producto de COVID, ha obligado hoy día al sistema educacional a implementar diversas medidas para mitigar sus impactos, los que involucran no solo el dar continuidad a los procesos educativos, sino asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos. Una de estas medidas es la propuesta de priorización curricular, en donde como redes Futuro Técnico y a través de la colaboración estableceremos una ruta de acompañamiento mediante las comunidades de fortalecimiento técnico profesional. Antes de comenzar con nuestro webinar, les comentamos que al final de este espacio vamos a generar algunas acogidas respecto a sus dudas o inquietudes, producto de la atención respecto a las presentaciones. Para dar inicio a esta actividad, Gabriela Navarro, directora de Trayectorias Formativos Laborales de Fundación Chile, nos compartirá algunas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día. Veo en el chat que están junto a nosotros profesores, directivos, distintas personas, no solamente del norte, no solamente de las regiones donde nosotros estamos presentes con las redes, sino también de otros lugares de Chile. Sean todos muy bienvenidos. Quiero hacer un especial saludo a los profesores que nos acompañan hoy día, a los docentes de la formación técnico-profesional. Sabemos que ustedes, junto también a los directores, ¿cierto?, de los establecimientos, los UTP, en general el equipo que tienen, que tenemos de apoyo en los liceos, están haciendo una labor ardua, una dedicada labor para atender a distancia a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados también. Sabemos que esto ha sido tremendamente desafiante, y la verdad es que vemos en esto también una oportunidad, no solamente un desafío lleno de complejidades, sino también una oportunidad. Estamos todos desde nuestras casas viendo cómo Chile es afectado, al igual que el resto del mundo, por una situación que nos ha puesto en aprieto,
y vemos que en general el interés es común, el interés de aprender, el interés de ir más allá a veces de las capacidades que creemos que tenemos, por enseñar a distancia, por gestionar a distancia, por enseñar a otros, por aprender de otros, y vemos que eso es una tremenda oportunidad. Así que también quiero saludar especialmente a Andrés Pérez, a Virginia, a Astorga, que nos acompañan de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional y de la UCE. Saludarlos con especial cariño, ¿cierto? Hemos estado trabajando de manera conjunta, hemos asumido distintos desafíos, saludar a otras redes Futuro Técnico que seguramente están presentes hoy día con nosotros. También hemos tratado de ir haciendo un trabajo conjunto. Especial saludo a los servicios locales de educación pública y a las seremías, a los coordinadores técnicos profesionales de la seremía. Esta misma situación también ha ido ayudando a fortalecer estas redes territoriales, que tal vez nosotros como Fundación Chile hace mucho tiempo teníamos una relación de trabajo, pero que ciertamente en la adversidad uno genera mayores lazos. Por lo tanto, enviarles un saludo a todos con quienes interactuamos permanentemente. Hoy día estamos convocados, ¿cierto?, para dar inicio a este acompañamiento, a este trabajo de manera conjunta, para poder ir bajando esta priorización curricular a la que nos llama el Ministerio. Es un desafío interesante, sabemos que vamos a tener poco tiempo para abordar aprendizajes que habitualmente ya tienen ciertas complejidades. El Ministerio ha hecho un esfuerzo en este sentido, y somos distintos equipos quienes estamos llamados a ir llevando ese trabajo al aula. Por lo tanto, tendremos hoy día con nosotros a un especialista. Yo tengo el placer de conocerlo hace varios años, fuimos compañeros de hecho en el magíster, Enrique Jácome. La vida nos va encontrando por ahí. Tenemos a Enrique, que la verdad nos da una perspectiva muy interesante, no solamente de la perspectiva curricular, sino desde el rol que tenemos cada uno en nuestra posición, ya sea de liderazgo, de los equipos de trabajo, que para estos efectos es muy importante, ir más allá de lo que significa estar solamente en el aula, solamente con el currículum de frente. También va a estar Verónica Santander con nosotros, ¿cierto? Parte de nuestro equipo, quien hace un trabajo muy intenso, muy agudo, va a estar acompañando a los liceos que nosotros en general estamos ahí trabajando codo a codo. Los invitamos a llevar un esfuerzo, un ejercicio de colaboración, ¿cierto?, lo que queda de este año, entendiendo que todavía no hay certeza, todavía no tenemos claro cuándo retornamos a clase. Lo que tenemos claro es que sea lo que vaya a pasar, va a ir siendo algo progresivo. Vamos a tener que aprender a vivir con esta incertidumbre, ¿cierto?, pero a buscarle la beta amable, la beta positiva. La priorización de aprendizaje ya es una buena señal. Y por tanto, de manera conjunta, como he dicho, las redes de Futuro Técnico de Fundación Chile hoy día nos vamos poniendo a disposición también de este trabajo que ha sido, de este esfuerzo que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Educación y que tiene que llegar a cada uno de los liceos. Así que darle la bienvenida a este webinar y también a este trabajo conjunto que realizaremos a partir de las comunidades de fortalecimiento pedagógico y que, bueno, es uno de los esfuerzos que venimos desarrollando ya es un esfuerzo que se suma a lo que ya venimos desarrollando con las redes Futuro Técnico y que esperamos que sea una real contribución a cada uno de los territorios donde estamos involucrados. Así que les deseo, esperamos que sea un webinar muy fructífero para todos y que nos sigamos encontrando en otras acciones de este tipo. Muchas gracias. Está sin micrófono, Zoom. Muchas gracias a ti, Gabriela, por compartir estas palabras. Quiero reiterar la bienvenida nuevamente a muchas personas de los territorios que se están sumando. Quiero destacar del Liceo Vallecotpa, Putre, Arica en general, Huasco, en Coquimbo, Choapa, Limarí, quienes desde el esfuerzo también por generar un tiempo al sumarse en este espacio están aquí presentes.
Desde el Ministerio de Educación hoy día también nos acompaña el señor Andrés Pérez, secretario ejecutivo de la Educación Media Técnico Profesional, a quien vamos a darle también la palabra y recibiremos el saludo de él. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos los asistentes en nombre del Ministerio de Educación y a todos los que están hoy día congregados en este webinar. Quiero saludar en nombre del Ministerio en particular porque aquí hay 3 seremías participando, están los departamentos provinciales de 3 regiones de Chile, de Arica, de Atacama y de Coquimbo. Hay mucha gente trabajando ahí en esos equipos y quiero a nombre de todos ellos saludar a Verónica Ponce, a Mauricio Macaya y a Nicolás Caradeu como coordinadores técnicos profesionales. Sé que son muchos, pero quiero nombrar al menos algunos y agradecer también a la Red Futuro Técnico que lidera el trabajo con los liceos técnicos profesionales en esta región, que en estos territorios la conduce Fundación Chile. Agradecerle todo lo que están haciendo a todos ustedes. Este webinar y lo que estamos haciendo hoy busca que enfrentemos un momento bien complejo juntos. Tenemos, como lo decía Gabriela, un montón de incertidumbre. No solo no sabemos cuándo vuelven las clases, no sabemos qué pasa con la pandemia, no sabemos cómo se puede resolver sanitariamente, un momento muy complejo que está afectando de todas maneras, desde la salud, desde la economía, desde varios frentes. Y tenemos que abordarlo juntos. Cuando no sabemos, uno se congrega y trata entre todos de encontrar pistas de solución. Y tenemos que hacerlo en particular porque tenemos que mitigar los costos que hoy día están pagando los estudiantes de la educación técnico profesional, que son los estudiantes más vulnerables de este país y que sabemos que la educación es su única opción en la mayor parte de los casos de tener trayectorias potentes, proyectos de vida que valgan la pena. Como Ministerio de Educación hemos puesto, como mencionó Gabriela, a disposición de todos los liceos y establecimientos educativos las orientaciones de ajuste curricular que ha desarrollado la Unidad de Currículum y Evaluación. Ya Virginia Astorga va a referirse a los principales principios y elementos de esto. Esto fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Y también quiero dejar claro en esto que son orientaciones. Esto no es mandatorio de los liceos, pero dan una línea muy contundente de marcar de que este año y el próximo vamos a estar muy afectados y va a ser imposible ver el 100% de lo que se vería en un año normal. Entonces es bueno que la autoridad diga, aquí hay permisos, aquí están autorizados a flexibilizar lo que van a hacer, y eso va a depender evidentemente de lo que suceda en cada una de las regiones y de las dinámicas y realidades que ustedes vayan visualizando en su territorio. Con este webinar se inicia una etapa, que es un proceso, como les decía, de trabajo colaborativo para ir abordando por especialidades, en mesas por especialidades o por sectores, la bajada, porque aquí estoy seguro van a haber muchas preguntas, muchas interrogantes, y habrá que irlas resolviendo. Ya les van a explicar más adelante cómo esto se va a concretar. Creo que, insisto, juntos se pueden encontrar mejores caminos. Agradecer la disposición de los panelistas que están hoy día, a Enrique y a Virginia, que se suman, que van a hablar posteriormente, que yo creo que van a ser un buen punto de partida para este proceso reflexivo que tenemos que enfrentarnos con muchas preguntas y muchas interrogantes. Como Ministerio de Educación, y para cerrar, vamos a seguir trabajando en orientaciones y en flexibilizaciones. El tema de las prácticas profesionales es un tema que sabemos es muy sensible, estamos trabajando ya para hacer flexibilizaciones en ese proceso y facilitar el trabajo de los liceos, que este año evidentemente no va a ser normal. Las empresas no están funcionando en su normalidad, sobre todo en ciertos sectores económicos, y sabemos que este proceso formativo para los alumnos es muy importante, así que sé que en todos estos webinars ha sido una pregunta muy reiterada, así que prefiero hacerme cargo de ella de inmediato. Vamos a mandar orientaciones a la brevedad posible, de modo que se pueda planificar lo que va a suceder en el verano con un poquito más de tranquilidad y calma. Así que bueno, los dejo para que Enrique, entiendo que sigue en la presentación, les pueda dar este punto de partida reflexivo, y luego de eso podamos empezar a trabajar en las próximas semanas en conjunto para poder ayudarlos a definir la mejor manera de, en este año incierto, qué es lo que podemos hacer para que no sea un año perdido para los estudiantes y que sea un año donde haya aprendizaje, donde haya formación y donde haya un paso adelante en esta trayectoria de vida de los estudiantes de la enseñanza media. Así que muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias a ti, Andrés, por acompañarnos hoy día en representación también de tu equipo.
también ha querido compartir hoy día con nosotros, desde la perspectiva de lo que es esta propuesta de priorización curricular, una representante de la Unidad de Currículum y Evaluación. Ella es Virginia Astorga, quien a través de la iniciativa Comunidad de Fortalecimiento ATP también va a colaborar y nos va a orientar a que podamos hacer frente a este gran desafío. Le damos la palabra entonces para que nos comente cuál es la perspectiva, qué también es lo que la Unidad de Currículum y Evaluación nos señala como para poder ir acogiendo esta propuesta de priorización curricular. Bienvenida, Virginia. Hola, buenos días. Buenos días, profesores, directores, jefes de UTP, autoridades de las regiones, amigos de las instituciones de educación superior, que he visto que por ahí algunos saludan. Bueno, el equipo de la Fundación y del Ministerio. Bueno, para mí es como, en estos tiempos me parece que es fundamental mantener este vínculo de conversación para ir perfeccionando la comunicación, porque a veces, por más que uno haga intentos de transmitir ciertos mensajes, siempre es bueno reforzar algunos elementos que nos permitan a todos avanzar con cierta seguridad en este espacio de tanta incertidumbre, por lo menos tener algunas cosas o elementos claros. Bueno, creo que el título de este encuentro es de liderazgo y colaboración, van a ser claves para poder avanzar y poder sacar el máximo, poder maximizar, que es lo que en definitiva estamos tratando de buscar con esta priorización curricular, maximizar los recursos que vamos a tener disponibles, que sabemos hoy día que el recurso tiempo es el más incierto y posiblemente el más escaso. Entonces, la primera semana, hace como 2 semanas hicimos un webinar como Ministerio de Educación para conectarnos con todos los profesores, directores, supervisores de las regiones. Y en ese espacio planteamos algunos de los elementos que sirven como fundamentos para esta propuesta que estamos hoy día tratando de impulsar. Quizás es un tema muy relevante lo que planteó Andrés. Dijo, esta es una propuesta de priorización y es flexible. Y yo creo que eso es súper importante porque a todos nos debe quedar claro de que esto, nosotros tenemos un solo currículum vigente, que es el que todos conocen, y obviamente en este espacio de incertidumbre en que estamos y es clara la pérdida de horas lectivas, el Ministerio quiso mandar una señal al sistema de seleccionar aquellos objetivos que a la vista de los especialistas de currículum y también con la aprobación del Consejo Nacional de Educación resultan ser como los esenciales o los fundamentales del proceso formativo en nuestras especialidades, por lo demás, y también en el espacio de formación general. Lo que se busca con esa señal es que los establecimientos puedan focalizar los esfuerzos, focalizar los recursos, focalizar la capacidad creativa de los profesores para que, por lo tanto, en estos objetivos que se han priorizado podamos concentrar, compartir experiencias con nuestros colegas de la región, de la provincia, para efectivamente lograr y dar las mayores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. Estudiantes que sabemos que están viviendo esta pandemia en situaciones muy complicadas, ¿no? Ya lo decía Andrés, nosotros atendemos a una población que es la más vulnerable. Me ha tocado conversar con directores que tienen, y yo creo que es la realidad de todos los liceos TP, un 92% de vulnerabilidad, donde las posibilidades de conectividad son bajas. Entonces estamos posiblemente somos el espacio de formación con más dificultades. Y por lo tanto, por eso mismo era muy importante compartir con los establecimientos una señal de focalizar. ¿Dónde nos vamos a concentrar entonces si tenemos poco tiempo?
era, desde nuestra perspectiva, es inviable, y posiblemente íbamos a tener muchos problemas de calidad si decíamos no se prioriza nada y tienen que abordarlo todo, y entonces vamos a pasar una parte de los módulos y no todo. Entonces, nos parecía que era mucho mejor en estos tiempos focalizar. Ahora, también es cierto lo que dice Andrés de, esto es una propuesta de priorización. El establecimiento, de acuerdo a su realidad, ¿podría seleccionar otros objetivos de aprendizaje? Sí, podría. Siempre teniendo en la vista, entonces, cualquier cosa que seleccionemos, tiene que haber un compromiso del establecimiento de lograr, dar todas las oportunidades para lograr la totalidad de COA. Y eso vamos a tener que ser muy creativos, ¿eh? Entonces, porque sabemos que los espacios de práctica posiblemente van a ser más limitados, por lo tanto vamos a tener que focalizar muy bien el tipo de práctica que hacemos, o el tipo de experiencia de aprendizaje práctico. Ahora, sin duda, ¿cuáles son los principios que siempre tienen que estar presentes en esta selección, y fueron los que nosotros tuvimos presentes para seleccionar, ¿no? Uno es la seguridad. No queremos exponer a nuestros estudiantes a posibilidades de contagio, porque cuando los exponemos a ellos, exponemos a la familia. Entonces, por eso hemos dicho, todas nuestras orientaciones, cuando volvamos a clase, vamos a tener que tener una serie de arreglos en las instituciones que nos permitan disminuir las posibilidades de contagio. Sabemos que no las podemos disminuir a cero porque es imposible, pero responsablemente tenemos que hacernos cargo de lo que ocurre en las escuelas con los contagios. Tenemos que ser flexibles, ¿no? No podemos nosotros como ministerio proponer una cosa que sea finalmente una camisa de 11 varas para los establecimientos. Tenemos que tener un espíritu de flexibilidad, porque estamos todos buscando la mejor forma para poder lograr que nuestros estudiantes aprendan. Tenemos que tener una mirada de equidad, y lo planteamos. Tenemos estudiantes que no están conectados, y que porque no tienen ni acceso a internet, no tienen computador, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso, y como escuela buscamos algunos mecanismos para un trabajo a distancia con nuestros estudiantes. Y nunca tenemos que perder de vista la calidad. Y la calidad también vista de una perspectiva de cómo logramos avanzar con todo nuestro curso en la mejor forma posible. Y por eso hemos estado preparando, lo planteamos en el webinar, además de la priorización, estamos elaborando unas fichas pedagógicas que esperamos ya estén esta semana disponibles para ustedes. Estamos corriendo para eso, que lo que buscan es, tienen un foco bien interesante en relevar la evaluación formativa, que es la evaluación que nos va a permitir tener las señales para saber cuál alumno se está quedando atrás, y también para ir adaptando nuestras formas de enseñanza, porque para todas estas situaciones nuevas, ¿no? Y lo que hacíamos habitualmente ahora no nos va a servir, entonces estamos todos recreando y buscando otras alternativas, y posiblemente nos podemos equivocar, ¿no? Creer que somos infalibles no nos va a ayudar. Tenemos que estar súper abiertos a saber si nos estamos equivocando, poder corregir rápidamente el rumbo, porque ahora tenemos muy poco tiempo. Entonces, 4 principios que tenemos que manejar al momento de implementar esta priorización: la seguridad, la flexibilidad, la equidad y la calidad. No perdamos de perspectiva eso. Bueno, no quiero consumir mucho tiempo, quiero también aclarar algunos puntos que han salido como preguntas. En la propuesta que hace el Ministerio, planteamos que los objetivos genéricos están todos priorizados. Es decir, si tuviéramos que decir, estos objetivos son fundamentales para una formación integral, para la formación técnica de nuestros estudiantes y también como ciudadanos. Entonces, la opción fue dejarlos todos priorizados. Por eso hemos intencionado que en esta ficha pedagógica podamos abordar la totalidad de esos objetivos genéricos. Ahora, tenemos 4 objetivos
lo planteamos en la conferencia, que se abordan en el módulo de emprendimiento y empleabilidad. Y desde nuestra perspectiva es un módulo que debería implementarse. No voy a decir que están obligados a implementar, pero debería implementarse. Porque cuando sabemos que nuestros estudiantes van a vivir una situación económica compleja, que posiblemente vamos a tener problemas de empleo, vamos a tener una economía muy golpeada, por lo tanto tenemos que entregar aún más herramientas para que nuestros estudiantes puedan posiblemente emprender. Por eso hemos querido, nos parece fundamental impulsar que ese espacio de formación, ese módulo, permanezca en la escuela. Es un módulo donde hay textos en los establecimientos. Tenemos que buscar entonces cómo los estudiantes pueden trabajar esto también, además de los objetivos de la especialidad que fue priorizado. Y finalmente quiero solamente aclarar, en el sistema ha sido muy confuso esto del nivel 1 y nivel 2 de priorización. Y quisiera remarcar que el nivel 1 tiene que ver con que son de la propuesta del ministerio, son los que tienen más alta prioridad para implementar, y los de nivel 2 están en el segundo nivel. Por lo tanto, están como en el segundo puesto. Ahora, va a ser una decisión del establecimiento si solamente implementa los prioritarios de nivel 1 o implementa el nivel 1 y nivel 2, porque los va a hacer en forma integrada y por lo tanto no va a implicar más tiempo. Ustedes tienen hoy día una oportunidad importante de integración curricular hasta con formación general. Hemos tratado de también en nuestras orientaciones entregar algunas señales. Podrían ser mejores señales, lo sabemos, si tuviéramos también más tiempo para desarrollarlas, pero sabemos la urgencia de estas fichas en el sistema, ¿no? de entregar algunas señales. Por eso va a ser posiblemente, y con la colaboración de nosotros, y colaboración como la Fundación Chile en esta red, el avanzar en la integración. Eso, no quiero quitar más tiempo. Verónica tiene una presentación que realizar, está Giacomo también con una interesante propuesta. Nosotros estamos súper disponibles para estar atentos a las dudas, y si es necesario otras ayudas, otras conferencias, estamos disponibles para cuando nos necesiten. Así que muchas gracias, un abrazo a todos y sigamos por este camino de entendernos que los profesores vamos a tener un rol de líderes dentro de nuestra sala, y para eso necesitamos colaborar con muchos más de los que hemos estado habituados a colaborar. Un abrazo. Un abrazo para ti también, estimada Virginia, por acompañarnos hoy día y colaborarnos también con estas palabras y reforzar estas ideas principales de lo que es la propuesta de priorización curricular, para poder llegar mejor a estos hitos, a estas bajadas en cada uno de los liceos. En este sentido, volvemos a reiterar que si existen dudas o consultas, en la parte de abajo de su monitor existe un icono que representa las preguntas. Ahí ustedes pueden ir escribiendo, de manera que nosotros al final de esta pequeña presentación podamos también ir resolviendo sus consultas. Dando un poco la secuencia de esto, el equipo de Futuro Técnico, a través, en este caso, de la representación de Verónica Santander, elaboró una propuesta de trabajo colaborativo y articulado a través de la conformación de comunidades de fortalecimiento técnico profesional, quienes se van a reunir por especialidades para poder ir trabajando esta propuesta de priorización curricular, pero desde la mirada interregional, es decir, con la participación de docentes de especialidades de Arica y Parinacota, de Atacama y Coquimbo. El hecho de estar virtualmente hoy día conectados nos da esta oportunidad para poder abordar este desafío de una manera más colaborativa. En este sentido, te doy la bienvenida, Verónica, para que nos puedas comentar en detalle cómo es esta propuesta de trabajo que la Red Futuro Técnico va a desarrollar desde aproximadamente la próxima semana. Así que bienvenida, Verónica, te escuchamos atentamente. Ya.
Hola, un gusto en saludarles. Si bien es complejo esto de estar conversando a través de una pantalla, nuestro gran desafío es traspasar la pantalla y que este aislamiento físico solo sea el no poder estar cerca físicamente, pero que sí se constituya un espacio de encuentro donde volvamos a reunirnos en torno a cuáles son las mejores ideas, las mejores propuestas, las mejores reflexiones para poder avanzar en este gran desafío de la implementación de la priorización curricular. Tomando todas las sugerencias, las indicaciones que nos ha estado entregando Virginia y el equipo del ministerio y en el contexto de nuestro proyecto de la Red Futuro Técnico, nosotros queremos hacer ya una propuesta de trabajo que se materializa en una estrategia de implementación que está principalmente pensada en relevar el trabajo colaborativo, teniendo la ventaja que en este trabajo colaborativo vamos a poder interactuar con las distintas regiones, los distintos liceos. Entonces nos hemos propuesto participar en un trabajo que va a ser acompañado, orientado y guiado por estos 3 desafíos que nos plantea el Ministerio, que es la implementación de los objetivos priorizados en torno a la seguridad de los procesos educativos, en torno a la flexibilidad, que vayamos a contar respecto a infraestructuras, recursos, equipos docentes, capacidades, tecnología y desafíos que se nos presentan en este nuevo escenario educativo. Y principalmente abordando la calidad, asegurándonos también que la equidad y la calidad estén permanentemente presentes en todas nuestras estrategias de formación y trabajo con los estudiantes. Quisiera preguntar, confirmar, ¿se está viendo bien la pantalla que estoy proyectando, verdad? Porque yo no tengo la visión completa. ¿Susana? Sí. Ya. Solo inseguridades de la tecnología, debo asumir. Bueno, nuestro objetivo de la iniciativa entonces es poder orientar este proceso de ajuste de un nuevo plan de estudio que va a incluir nuevos desafíos en el desarrollo de didáctica, nuevos desafíos en los procesos de evaluación. No sabemos cómo vamos a evaluar ni cuándo vamos a evaluar todo lo que está pasando, siempre teniendo a la vista estos nuevos contextos, este nuevo escenario que por una parte es un escenario nacional, mundial, podemos decir, pero vamos a tener un escenario particular en nuestros territorios, un escenario incluso más específico en nuestras propias comunidades educativas y en nuestros liceos. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? Reiteramos que este trabajo nos tiene, esta crisis, este proceso, esta situación nos tiene que dar algún aspecto, alguna luz de que nuestra clave va a ser el trabajo colaborativo. Nuestra clave tiene que ser acompañarnos, generar en conjunto nuevas propuestas educativas, nuevas propuestas didácticas que nos permitan avanzar. Probablemente esto llegó para quedarse por un tiempo, no sabemos cuánto. Por lo tanto, acá tenemos una oportunidad de empezar a trabajar colaborativamente a través de la pantalla, y así lo vamos a hacer. Vamos a estar un equipo del proyecto Futuro Técnico, no puedo decir guiando, sino que participando, aprendiendo cuál es la mejor manera de hacerlo, cómo lo planificamos y cuáles son nuestros criterios para llevarlo a la práctica. Las comunidades, como lo señaló Susana, las comunidades de fortalecimiento pedagógico técnico profesional va a estar conformada por ustedes, por los docentes de la formación diferenciada técnico profesional, principalmente de las regiones de Arica, Parinacota, Atacama y Coquimbo. Vamos a agruparnos por sectores, por especialidades y vamos a contar con el apoyo, la facilitación de los procesos con un profesional del equipo que ya tienen bastante experiencia en formación técnica, en acompañamiento, pero que al igual que todos estamos en este escenario de
incertidumbre de qué es lo que va a pasar y con el gran desafío de enfrentar los procesos educativos de la mejor manera a partir de los pilares de equidad, calidad, flexibilidad y seguridad como se nos está solicitando y en el fondo encuadrando. ¿Qué vamos a abordar en estas estrategias, en estas comunidades de fortalecimiento? Vamos a mirar dos grandes temáticas. La principal es cómo organizar el currículum a partir de la priorización. Tal como se nos ha señalado, la priorización es una orientación, una propuesta. Vamos a partir mirando qué es lo que ya algunos de los establecimientos, de los equipos ya tienen avanzado o ya tienen planificado. Queremos tomar y que converjan en estos encuentros de las comunidades todas las ideas, todas las propuestas de trabajo, todas las inquietudes y todos los caminos que podamos identificar que pueden ayudarnos a avanzar en la implementación de la priorización de los objetivos de aprendizaje. Uno de los principales objetivos en esto tiene que ver con apropiarnos de este nuevo escenario y apropiarnos de esta necesidad de generar propuestas innovadoras, donde la tecnología va a ser uno de nuestros recursos a la mano, donde la colaboración va a ser nuestro espacio de contención, donde vamos a tener que buscar nuevas formas de hacer eficiente la interacción pedagógica y didáctica también con los estudiantes. Otra de las grandes temáticas que vamos a abordar como muy relevante en este proceso va a ser la preparación de la enseñanza. ¿Cuáles van a ser los desafíos que estamos enfrentando respecto, por ejemplo, a la disponibilidad de recursos tecnológicos, el acercamiento a las tecnologías, no solamente de los estudiantes, también de los docentes, de los equipos que van a tener que implementar las actividades con los estudiantes, cómo vamos a mirar la evaluación, cómo vamos a evaluar, en qué momentos vamos a evaluar, cuáles van a ser nuestros recursos, cuáles van a ser los tiempos. Bueno, en conjunto en nuestras comunidades lo que vamos a tener que hacer es reflexionar mucho, vamos a tener que pensar, vamos a tener que ponernos muy creativos. Este es un espacio donde vamos a tener muchos permisos en ese sentido. Vamos a tener que buscar nuevas definiciones en conjunto. Dejamos como un gran eje temático el tema de la relevante que va a ser en este escenario el compartir las prácticas, el compartir las ideas, en escucharnos, en oírnos, en buscar cómo resolvemos estos desafíos. Vamos a generar, yo creo, aquí nosotros también grandes competencias más blandas, más genéricas, que tienen que ver con la comunicación. La comunicación en un contexto que nos está poniendo más dificultades o más desafíos a los cuales estamos acostumbrados a hacerlo presencialmente. Un aspecto muy significativo también va a ser el apoyo que vamos a tener que empezar a encontrar o a buscar, tal vez en otros actores territoriales o interregionales en este caso, que nos permitan también fortalecer estos nuevos procesos de aprendizaje para los estudiantes. Es importante decir que nosotros con las comunidades de fortalecimiento técnico-pedagógico, si bien vamos a enfocarnos en esta primera etapa en cómo sería la planificación y la implementación de la priorización curricular, es un espacio que deseamos que continúe en el contexto de este proyecto, para que más adelante se pueda enfrentar de igual forma todos los desafíos que tiene la formación técnica profesional a nivel de territorios y en nuestro país. A ver, mirando cuál es nuestra gran cobertura, nuestra ambición es poder seguir trabajando con nuestras regiones del proyecto Futuro Técnico de la red, en que están todos ustedes participando, donde contamos con 15 liceos en Arica, 24 liceos en Atacama y 42 liceos en Coquimbo. Vamos a trabajar todas las especialidades, vamos a organizarnos para tomar
todas las ideas y todas las necesidades de cada especialidad y cada una de sus menciones. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? ¿Cómo vamos a conformar estas comunidades de fortalecimiento técnico-pedagógico? Nuestro panorama es el siguiente. Queremos llegar a conformar 18 comunidades. Cada una de estas comunidades estará organizada por las especialidades o por los sectores. Vamos a ir viendo ahí el número. Tenemos que tener números que nos permitan trabajar, interactuar con todos los participantes de estas comunidades, donde vamos a abordar estas temáticas. En primera instancia, todo lo que hablábamos respecto a la organización curricular de este nuevo programa de estudios priorizados. Vamos a hacer esta bajada de la preparación de la enseñanza y vamos a ir mirándonos permanentemente en este espejo de cómo lo estamos haciendo en este trabajo colaborativo y de liderazgo pedagógico, que también es uno de los ejes más relevantes. Entonces, siguiendo nuestra propuesta de trabajo, nuestra estrategia, vamos a organizar estas comunidades, vamos a contar con un acompañamiento, por un equipo con mayor expertise ya en la facilitación de los procesos, con un experto ya más en currículum, en formación TP. Probablemente a ustedes ya les ha tocado trabajar con parte de nuestro equipo de asesores territorialmente. Vamos a realizar esta conformación de mesas interregionales o de comunidades interregionales, enfatizando, como les digo, en el liderazgo pedagógico y en el trabajo colaborativo. Vamos a tener instancias de trabajo de acompañamiento sincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades se van a encontrar, se van a reunir en torno a las temáticas que hemos hablado y con el aspecto común de que todos aborden, trabajen en una especialidad o en una mención. Eso es parte de las decisiones respecto a cuántos inscritos vamos a tener. Y ¿cuál sería como la forma de trabajo? Es que efectivamente vamos a hacer una ruta para abordar la temática de la planificación y la implementación. Vamos a hacer una ruta con ciertos pasos metodológicos que nos van a ir facilitando los procesos reflexivos, y al finalizar cada uno de los trabajos en las mesas vamos a tener un producto. Vamos a haber trabajado y vamos a lograr cierto producto que nos va a permitir más aún reflexionar en cada una de las temáticas que hemos ido abordando a través del proceso de trabajo en las comunidades. Nuestra propuesta, estimamos que vamos a tener alrededor de 9 sesiones de trabajo sincrónico en cada una de las comunidades, más o menos estimado en 22 horas de acompañamiento sincrónico con un experto, con un especialista que irá guiando. Nos iremos fijando sesiones con temáticas específicas, sesiones con trabajo enmarcados. También será un trabajo, por una parte, bien técnico, pero también acompañado de un eje bastante de contención, de trabajo, de cómo miramos desde la sala de profesores, desde nuestro espacio de trabajo, este desafío de la planificación y la implementación de la priorización. En este esquema quisimos reflejar en qué se trabaja, cómo se abordará metodológicamente el proceso. Cada uno de los círculos amarillos determina un paso o un momento en el cual nos vamos a reunir, donde vamos a tener espacios de reflexión, de colaboración, de trabajo, digamos, con un foco claro, donde vamos a tener que desarrollar algún material, o nos vamos a quedar con un espacio de reflexión que tendremos que seguir abordando. Nuestro trabajo en las comunidades entonces va a contar con una herramienta, un medio que va a ser el que nos va a permitir estos procesos de reflexión y de trabajo colaborativo, que va a ser una matriz muy, muy simple, que va a estar ordenada por los objetivos de aprendizaje priorizados en tu columna inicial, y luego vamos a ir avanzando por cada uno de estos pasos o puntos metodológicos que estamos remarcando con color amarillo.
donde al menos tenemos que ser capaces de ordenarnos y de plantearnos, por ejemplo, cómo vamos a abordar los objetivos genéricos en cada una de las especialidades y en los objetivos que se han priorizado. Será necesario complementar estos objetivos de aprendizaje con otros aprendizajes de módulos que no están dentro de nuestra priorización, pensando en que existe una mayor pertinencia o una mejor contribución a la formación de los estudiantes. Luego de tener este panorama, vamos a volver a mirar cómo vamos a organizar este plan de estudio priorizado, revisando cuáles son los recursos, cómo es nuestro equipo docente, cuáles son los tiempos que tenemos. Vamos a tener que abordar a lo mejor un plan A, un plan B, mirar cómo lo vamos a hacer en estas condiciones o en estas otras, cómo vamos a mirar la formación presencial o remota, desde dónde comenzamos, lo teórico, lo práctico, vamos a hacer ejercicios de análisis didáctico luego de esta revisión para poder identificar cuáles serían las mejores estrategias metodológicas, tanto en estos nuevos procesos de aprendizaje, de enseñanza y evaluación, donde vamos a buscar integrar estas tres grandes ejes de la formación. Bueno, cada uno de estos puntos buscará generar colectivamente las propuestas pedagógicas y establecer criterios didácticos, tanto en lo presencial como en lo remoto. Buscamos que sean espacios de reflexión común, análisis de los contextos nacionales, de las especialidades, de cómo va a ser esta vinculación con el entorno productivo, qué va a pasar con las prácticas de los jóvenes que crecen de cuarto medio, y ahí vamos a tener que enfrentar en conjunto los desafíos para la implementación. Nuestra propuesta es compartir e intercambiar las buenas prácticas, aunar criterios, y en conjunto y colaborativamente poder enfrentar lo único de lo que estamos seguros, que es la incertidumbre de todo este proceso. Bueno, esta es nuestra propuesta de trabajo. Desde hoy estamos dando inicio a esta iniciativa. Este webinar es el inicio de todo este trabajo que queremos invitarlos a todos ustedes a ser parte. Nuestra meta es que en la semana del 29 de junio podamos realizar el primer encuentro con las comunidades. Para esto ya empezamos a difundir a través de los directivos, de los directores de los colegios. Hemos enviado una solicitud para que nos entreguen, nos hagan llegar a los coordinadores regionales de la Red Futuro Técnico los listados de los docentes, las especialidades y sus mails, para hacerles llegar la ficha de inscripción de las comunidades y podamos ya ponernos en contacto con ellos y empezar a trabajar. Tenemos poco tiempo. Esta propuesta quiere tomar la priorización para lo que queda del 2020 y avanzar en la del 2021 y transformarse en una herramienta, un medio que a los docentes y a los equipos les permita facilitar este proceso. En pantalla están los correos de los coordinadores para que tomen contacto, quienes quieran comenzar desde ya. Estamos ansiosos de poder partir y quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Verónica. Yo creo que nos quedó bastante claro. Sin embargo, hay algunas consultas que vamos a ir abordando al final de las presentaciones. Este trabajo se ha preparado con harta conciencia, así que, Verónica, muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, los dejamos a todos muy bienvenidos a poder completar a la brevedad estas fichas, reforzar que sus coordinadores territoriales de Arica, Atacama y Coquimbo quedarán expectantes a que puedan enviar a la brevedad esta información para poder ir conformando estas comunidades de fortalecimiento pedagógico, técnico, profesional, en un contexto inicial de lo que es la propuesta de priorización curricular, pero quién sabe más adelante poder también seguir abordando otros temas significativos para la formación técnico-profesional desde lo sectorial también. A continuación, también y como foco principal de este webinar, nosotros quisimos resaltar la importancia del liderazgo y la colaboración
dado que estos dos elementos importantes son también parte de lo que nosotros realizamos en la red Futuro Técnico durante todo este año. Para eso yo quiero darle la bienvenida cordial a un colega que históricamente también nos ha ayudado en la fundación, y quiero dar la bienvenida a Enrique Jacome, que nos pueda, en este caso, poder compartir desde su experiencia, desde su perspectiva, cómo el liderazgo y la colaboración hoy día se transforman en herramientas para poder trabajar con esta incertidumbre y para aprender cada día más, aunque sea en este nuevo contexto en que estamos situados. Así que bienvenido, Enrique, siéntate como en tu casa. Y gracias, Susana. Estoy en mi casa. Estoy en mi casa, me siento en mi casa. ¿Se escucha bien ahí o no? Muy bien. Oye, quisiera yo, en primer lugar, agradecer a la Fundación el mantener el contacto, el poder seguir colaborando con ustedes. Saludar a las autoridades del Ministerio, por supuesto, pero también saludar, mientras hablaba Virginia y hablaba Verónica, estuve copuchando en el chat. Quiero saludar, tenemos en este momento 182 participantes, me imagino que algunos somos los que estamos como parte del equipo, pero hay mucha gente del país y quisiera saludarlo. Muy rápidamente vi gente de Arica, vi gente de Ovalle, de Combarbalá, mucha gente de La Serena, vi también gente, pero vi también gente de acá, vi gente desde el centro, yo estoy en Quilpué, los saludo a todos desde Quilpué, en la quinta región. Vi gente de los salesianos de Alameda y vi gente de Santo Domingo, ¿eh? Y tiene que ver un poquito con las posibilidades que se nos dan también en este contexto. Entonces, un saludo cordial a cada uno de los que se ha dejado un tiempo para estar esta mañana compartiendo esta preocupación y esta reflexión en torno al tema de la priorización curricular. Los quiero invitar a ver una presentación. Voy a... Ahí entiendo que deberían estar viendo ya. ¿Sí? ¿Se ve una presentación? Ok. Entonces yo mismo no la veo, pero voy a ir entonces dándole... lo que voy a hacer es... No tiene nada de técnico, no tiene que ver con las cosas relevantes que ya se han mencionado. Ya se abordó la propuesta y se abordó desde la perspectiva técnica este tema de la priorización curricular. Lo que a mí me gustaría poner el foco es más bien en las condiciones nuestras, las condiciones personales del docente y las condiciones en que hoy ejercemos la docencia. Voy a ver entonces, parece que quieren que sea con pantalla completa. Ahí sí o no. Ahí, si alguien me reporta, si se ve bien. Ok. En otras palabras, tiene que ver con dejarnos un tiempo para nosotros. Las crisis son momentos muy, muy complejos en la vida de las personas. Hoy día el tema y el contexto tiene que ver con ese salir hacia afuera, que tiene que ver con enfrentar un desafío laboral. Pero también nos pasan cosas adentro, nos pasan cosas como personas y como profesionales. Y por lo tanto es un ratito, no más de 40 minutos, me dijeron, para poner el foco en nosotros, en cada uno individualmente, en las posibilidades de colaborar con otros, sobre todo como pensando en que la crisis puede ser una oportunidad para reencontrarnos con el ejercicio, con la vocación, con las motivaciones profundas que nos llevan a ejercer este trabajo, este rol tan importante y a veces tan complejo en la sociedad del siglo XXI. Entonces, no voy a decir nada, voy a meterme en algunas cosas del currículum, qué sé yo, pero básicamente la invitación es a repensarnos, ¿ah? No repensar el currículum, que ya lo van a hacer y van a tener hartas oportunidades de hacerlo, como vieron con la Verónica, y lo van a poder hacer individualmente con su equipo en el liceo, pero también con otros. La invitación es ampliar la perspectiva de colaboración, sino que vamos a dejar un ratito para mirar lo que nos pasa a nosotros, ¿ah? Y entonces, muy, muy rápidamente, el plan de la obra son 4 cosas. Primero vamos a abordar de qué se trata una crisis, y específicamente esta crisis,
Y vamos a hacer una cosa rara, que es intentar ver cómo esta crisis también afecta una crisis que es más histórica, que tiene que ver con la crisis de la institución escolar. En el trabajo cotidiano se nos olvida que desde varias corrientes y desde hace tiempo, lo que hacemos a nivel de, no tanto el ejercicio de la docencia también, pero sobre todo la institución escolar es una institución en crisis. Y después vamos a ver algunas cosas de cómo entender en este contexto algunas posibilidades que se abren en el contexto de crisis, de una comprensión que no es nueva, pero que siempre es interesante volverla a traer al presente, que tiene que ver entre la distinción entre el currículum y el currere. La carrera, el espacio donde corremos y los que corremos. Porque a veces, y esa es la crítica, a veces se nos olvida que hemos generado un amplio espacio para correr, que es la escuela, 12, 14 años y un conjunto de asignaturas y contenido y objetivos de aprendizaje que son por supuesto relevantes, pero se nos puede olvidar de repente que aquí hay corredores, y esos corredores no son solamente nuestros estudiantes, somos también nosotros. Y después vamos a ver entonces estos ejes, por qué el liderazgo y por qué la colaboración son relevantes y en qué contexto lo vamos a ver. Y por último, muy brevemente, un epílogo, que es mirar cómo se cierra el círculo, cómo a propósito de la crisis tenemos la oportunidad o un elemento de avanzar en el cierre del círculo de este tema de que la escuela es un espacio diferenciado respecto del hogar. Entonces, esa es la invitación. Como ustedes ven, no son temas propiamente de la priorización, pese a que estamos siempre priorizando. Una de las cosas que quiero abordar muy brevemente es que ser docente y el liderazgo docente consiste permanentemente estamos priorizando. Entonces vamos con lo primero. Lo primero es que hacerle presente que esta palabra es una palabra porfiada. La palabra crisis solo se puede pronunciar como plural. Es raro, hay algunas palabras, especialmente las que vienen del griego, qué sé yo, no se puede decir la crisis. Usted lo puede decir, pero está mal dicho. Necesariamente la crisis se pronuncia con S. Es como una palabra porfiada que nos recuerda esta forma casi plural, que solo de plural que tiene, pese a cuando la escribimos y la pronunciamos en singular, la crisis, la tenemos que decir con S. Pareciera que la crisis nos quiere decir con la pura palabra que tiene varias capas, o que nunca viene sola. Es muy raro que una persona o una sociedad o un conjunto de personas en escuela afronten una crisis con una sola capa. ¿Sí? Aquí se juegan elementos que tienen que ver con temas laborales, con temas económicos, con temas también colectivos, como es la comunidad docente que toma decisiones en relación con el desarrollo del currículum o con la implementación del currículum, pero tiene que ver también con elementos que afectan la vida individual y a nivel no solamente profesional, también a nivel personal, y que por lo tanto también tienen elementos de contexto en la vida familiar, etc. Entonces, siempre cuando abordamos la crisis de los 40, la de los 50, la de los 60, recuerden que parte de la teoría sostiene que las personas y las sociedades nos desarrollamos en crisis. La gran crisis, dicen algunos, es la crisis del nacimiento. ¿Sí? Ese cambio brutal de contexto que nos hace salir de un entorno protegido, seguro, garantizado, a la vida y que parte con un llanto. Entonces, una de las teorías respecto a este tema es que las personas nos desarrollamos en contextos de crisis. La crisis sería como lo permanente en la vida humana. En el contexto actual, la crisis tiene dos rostros bastante evidentes. Está el tema de la pandemia, que es lo que obligadamente nos tiene hoy día confinados en las casas. Y después este fantasma que hemos comenzado a vivir, algunos con más, lamentablemente con más radicalidad, que es el tema de la crisis financiera y económica que se esconde detrás de la crisis y de salud y que ya se empieza a manifestar, sobre todo en las poblaciones. Pero que también esconde una pregunta respecto al futuro, ¿no es cierto? Y aquí entonces, simplemente para calentar motores, para comenzar esta reflexión, hacer referencia al sentido original de la crisis. La palabra crisis viene del griego, el verbo krinein, que significa discernir. Y discernir es un elemento típico de la reflexión previa para la toma de decisiones.
Y el discernimiento y la decisión implica de alguna manera distinguir y separar. Esto sí, esto no. Y por eso que la palabra crisis como sustantivo significa decisión, o ahí falta un acento, perdón, pero significa también ruptura, fractura, quiebre. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué tipo de ruptura y qué tipo de fractura es la que conlleva una crisis? Y lo primero que dicen los especialistas es que la crisis conlleva una ruptura y una suspensión del pasado. Y esto tiene que ver con que las formas, los hábitos, los usos normales que hemos tenido hasta el momento se suspenden. No es que se acaben necesariamente, pero se suspenden. Usted no saluda con un beso, usted ahora la gente no la abraza, usted no sale de la casa, ¿sí? Ir al supermercado es una aventura, ¿no es cierto? Entonces, pareciera uno de los temas típicos componentes de la crisis es que se colocan en suspenso, se ponen en entredicho, se cuestionan y quedan en suspenso algunos de los hábitos típicos, y esos hábitos típicos son los que nos dan un cierto confort y un contexto de seguridad. Es habitual. Las cosas que hacemos habitualmente, nos vestimos, nos saludamos, ¿sí? Hacemos las cosas que hacemos, vamos a trabajar, dejamos la casa, nos despedimos, almorzamos con cotidianidad. Bueno, esas cosas se suspenden porque algo ocurre que hace que los hábitos que teníamos, las tradiciones, los usos sociales, no los podamos seguir ejerciendo, ¿sí? Y entonces un conjunto de conductas cotidianas quedan en entredicho. Como tanto una cosa tan sencilla, no vamos al trabajo. Buscamos formas alternativas, por lo tanto, de hacer aquellas cosas que hacíamos habitualmente y por lo tanto parece que la vida se nos desordena. Y hay tres grandes palabras que aparte de este tema de la suspensión, esa es la primera, la suspensión, ¿cierto? Quedan suspendidos las formas de comportamiento habitual. Y por lo tanto se genera en nosotros una cosa que es bien obvia, que es la inseguridad. La inseguridad tiene que ver con que las formas de comportamiento que nos garantizaban una cierta eficacia social, yo saludo, buenos días, te doy un beso, te doy la mano, esas formas dejan de ser viables y por lo tanto hoy día relacionarse con otro es inseguro. No sé cómo, y por supuesto cuando tenemos que asumir nuevas formas nos inseguriza la tecnología, etc. La segunda gran palabra que tiene que ver con la crisis es, y aquí se ha dicho varias veces, es la incertidumbre. Se acabaron o no podemos, quedaron en suspenso un conjunto de hábitos, de usos, de acciones, pero no vislumbramos los del futuro. Y precisamente porque el futuro no tiene rostro. Lo típico de la incertidumbre es que el futuro no tiene contenido, no se perfila. No sé lo que va a hacer mañana, como decía alguien, no sabemos si la pandemia va a seguir, cuánto va a seguir, no sabemos si vamos a volver a clase, cuándo vamos a volver a clase, no sabemos si la cuarentena va a estar mañana también en esta comuna, y entonces estamos enfrentados, y ese es un tema también de la información que recibimos. La información que recibimos junto con darnos datos duros de cuántos fallecieron, de cuántos enfermos, pero al mismo tiempo nos abren un conjunto de preguntas respecto de mañana van a ser más, van a ser menos, van a declarar cuarentena aquí, y por supuesto también la incertidumbre respecto de nuestro propio desempeño laboral. Hay colegios donde, sobre todo en colegios particulares subvencionados, donde intentaron que la gente no siguiera trabajando, se desacogieron a la ley de seguridad del empleo, etc. Y que los que trabajamos en forma independiente, ni les cuento, ¿sí? Los que trabajamos en forma independiente se suspendió todos los proyectos, los trabajos, y el futuro no se vislumbra. Y cuando un típico elemento de la incertidumbre es que no tenemos certeza. La palabra certeza, que alguien mencionó también, pierde vigencia. Y todos los días podemos ver en los diarios y en la televisión, podemos ver científicos que nos dicen cosas que son conocimientos científicos, pero lo que ayer era seguro, hoy día dejó de serlo. ¿Sí? En Pekín volvió a manifestarse alguna gente con COVID. Ayer en Nueva Zelanda aparecieron, después de 25 días, aparecieron de nuevo casos. Entonces, se suspendieron el pasado y el futuro no se vislumbra. Entonces, aquí es donde surge, y surgen legítimamente, no solamente las inseguridades, surgen los temores. No podemos, nos quedamos en una situación en que nos cuesta coordinar acciones de futuro.
Entonces, cuando un equipo como el presidente le hace una propuesta de juntarse a nivel territorial, ahora regional, para coordinar acciones, eso nos da también una perspectiva de seguridad respecto de algo que se viene. ¿Sí? En un futuro que no podemos precisar mucho, alguien nos ofrece una tabla de salvación también. ¿Sí? Como dijo Chesterton, vamos todos en el mismo bote y estamos todos mareados. Bueno, cuando todos estamos mareados y nadie sabe mucho cómo es el territorio que viene y cómo es el timing que viene, que alguien nos haga una oferta de decir, mira, vamos a hacer estas mesas territoriales donde vamos a coordinar entre distintas personas de distintas zonas, bueno, es una tabla de salvación. ¿Sí? Y lo normal es que las personas tomemos las tablas de salvación en momentos de crisis. La tercera palabra, entonces la primera, suspensión de lo habitual. Lo segundo tiene que ver con la incertidumbre respecto del futuro y por lo tanto también la incertidumbre respecto de nosotros mismos. Y lo tercero, que es una palabra no muy habitual en los tiempos de crisis, es el aprendizaje. Estamos haciendo una cantidad impresionante de aprendizaje, nosotros, los chiquillos, la sociedad. Hemos aprendido un montón de cosas acerca de los virus, ¿cierto? Pero yo hace un mes no sabía que existía Zoom, nunca había hecho una clase por Zoom, hoy día hago clases por Zoom cotidianamente, y hemos accedido a un conjunto de elementos que son novedosos y que estamos haciendo aprendizaje. Y esos aprendizajes son los que van a configurar eso que algunos llaman que las crisis son oportunidades, decía Gabriela, y que generan cambios. Para que de verdad la crisis genere oportunidades y para que de verdad la crisis genere cambios en nuestro comportamiento, en nuestro conocimiento, tenemos que poder sistematizar los aprendizajes que estamos haciendo. Y por eso que una propuesta como la de la Fundación Chile en relación con cómo abordamos esto es interesante, porque nos da la oportunidad de no solamente de reflexionar en común y tomar decisiones de qué vamos a hacer, sino que nos permite también reflexionar sobre lo que estamos haciendo, metacognición, ¿no es cierto?, sino que nos da también la posibilidad de sistematizar los aprendizajes para incorporarlo al conjunto del sistema. Porque aquí se abre una cosa bien interesante respecto a lo que estamos viviendo, y es que en algún momento cuando esto pase, el país y el sistema escolar y la docencia van a adquirir una nueva configuración. Y esa configuración, que no va a ser absoluta ni va a ser total, van a ser algunas cosas nuevas, van a depender de lo que hoy día estamos aprendiendo. Entonces, tres palabras críticas, tres palabras básicas para entender la crisis como ruptura: la suspensión de lo normal, la incertidumbre respecto del futuro, pero el elemento que articula pasado y futuro, que no logramos ver, se llama aprendizaje. Y lo que estamos haciendo en esta crisis es aprender a quedarnos en la casa, que es un aprendizaje básico. ¿Sí? Y la respuesta en general es que lo que se asume respecto de la crisis es esta: épocas extraordinarias exigen acciones extraordinarias. Lo ha dicho hace poquito, lo dijo el presidente español, del gobierno español, lo dijo el presidente de la FED en Estados Unidos. El tema sí es que hay que saber, para poder que las acciones sean extraordinarias, hay que saber de qué se tratan las acciones. Y por lo tanto hay que saber de qué se trata la crisis. Y aquí entonces quiero invitarlo a salir del tema típico de la pandemia y de la crisis social y visualizar que la escuela es una institución en crisis. Yo buscando así simplemente imágenes, me encontré con 2 libros acerca de la escuela en crisis. Esta es una corriente de pensamiento al interior de la misma docencia, de la educación, que viene cuestionando hace rato lo que hacemos a nivel de la escuela. Pero, por favor, no solamente lo que hacemos, es una corriente de pensamiento crítica que viene hace rato estableciendo algunos cuestionamientos serios acerca de la identidad y la acción de la escuela, no solamente la acción, no solamente la pedagogía y de la metodología que usamos los docentes. Y básicamente tiene que ver con que algunos sostienen de que es una institución con características, con una organización, con una cultura propia del siglo XIX, que trata de educar a alumnos para el siglo XXI. Entonces, si ustedes miran lo que es la historia reciente de nuestro país, claro, la pandemia, pero en octubre y noviembre tuvimos una crisis social tremenda y que está puesta simplemente en suspenso, como está en suspenso todo el resto. El 2011 tuvimos la crisis fuerte a nivel propiamente educativo. Ya en la demanda de octubre y noviembre el tema de la educación fue un centro potente de discusión y de demandas sociales.
precisamente por el rol que tiene la educación en la construcción de una sociedad más igualitaria, más inclusiva, más democrática, etc. Pero el 2011 tuvimos este estallido fuerte de la educación superior con el movimiento universitario. Pero si ustedes recuerdan, en el 2006 tuvimos también una crisis potente, un cuestionamiento que vino desde el corazón de la escuela, porque fue un movimiento que vino de los propios estudiantes. Y respuesta a eso, entonces, hemos generado un conjunto de normas, la Ley General de Educación y las llamadas leyes que crean el sistema de aseguramiento de la calidad. Pero todavía, desde eso a nivel del sistema escolar, ¿sí? Hemos dado respuesta sistémica con la creación de una nueva institucionalidad, la agencia, pero todavía hay un cuestionamiento fuerte respecto a la escuela. Entonces no se nos puede olvidar que cuando hablamos de la crisis, hablamos también de una crisis de lo que es nuestra propia, no necesariamente la docencia, pero sí de la institución donde trabajamos. Y lo que pasa en esta crisis concreta, al no poder ir los niños a la escuela y no poder ir nosotros a la escuela, es que la crisis se nos transforma aquí sí en una oportunidad para repensar nuestra institucionalidad, nuestra organización, etc. Eso es lo que me gustaría abordar. Una de las críticas tiene que ver con esto, con una forma de entender el currículum, que uno siempre estas críticas puede decir que tienen elementos de justicia y elementos de injusticia. La crítica básica es que el currículum se ha tomado literalmente como carrera, así como el currículum vitae. Yo te hago llegar mi historia de vida, dicen los ecuatorianos, lo traducen directamente. Y pareciera que lo que dice la crítica es que nos hemos preocupado de levantar tremendo estadio al respecto del currículum correr, ¿no es cierto?, para la carrera. Nos hemos preocupado de hacer interesantes estadios con buena infraestructura, no hemos preocupado de hacer buenos, no estoy hablando de la infraestructura de la escuela, estoy hablando de la lógica de construcción del currículum. Nos hemos preocupado de hacer buenas pistas y no nos hemos preocupado tanto de quienes corren. Sería un currículum muy organizado como la izquierda, como un camino bien pavimentado, bien definido, con asignatura, un plan de estudio, ¿no es cierto?, bien estudiado, en comparación con los países, por supuesto, que les va bien en TIMSS y en PISA. Hemos elaborado un currículum nuevo a partir del 90, ¿no es cierto?, del 95, una nueva comprensión del currículum, y la teoría, por lo menos la tesis de algunos, es que ese currículum pone menos el foco en los sujetos. Y cuando hablamos del sujeto, aquí es interesante relevar que no hablamos solo del sujeto estudiante, hablamos también del sujeto docente, porque la educación tiene que ver con eso. La educación es contacto de una vida con otra vida. La educación ocurre en el contacto entre personas. Por eso que es tan complejo esto de hacer clases mediados por una tecnología. Yo no les veo los rostros a ustedes probablemente me ven a mí, pero yo a ustedes no los veo. Y desde ese punto de vista tenemos menos posibilidades de establecer ese contacto personal. Uno de los elementos que a nivel internacional recoge esta crítica es el documento La educación encierra un tesoro, ¿no es cierto?, el famoso informe de Lourdes de la UNESCO, y que vuelve a situar la educación, dice, como un camino de nueva humanización. La educación centrada no solo en la adquisición de ciertas competencias fundamentales, por sobre todo para ustedes que trabajan en el contexto técnico profesional, del desarrollo y la adquisición de habilidades y de competencias para la empleabilidad, que es básico, ciertamente, sobre todo por el tipo y las características de los estudiantes que reciben los liceos técnicos profesionales, como nos recordaba Virginia, sino que la educación también como un fenómeno de construcción de identidad personal y comunitaria, que no tienen por qué ser contradictorios. Y eso, insisto, no solamente para los alumnos, para nuestros estudiantes, sino también para nosotros como profesores. Y entonces la gran propuesta, y aquí simplemente para recordarla, este es un estudio de Patrick, que ya es medio viejito, desde el 98, en los contextos actuales, pero fíjense lo que dice, entender el currículum como correr, es decir, no el espacio donde se corre, sino a los que corren, dice, enfatizará a la capacidad de los miembros para reconceptualizar su autobiografía, reconocerse en las conexiones con otros y otras, recuperar y reconstruir el pasado, imaginar y crear posibilidades para el futuro. Y alcanzar un mayor estado de conciencia. Bueno, ahí está citando,
a Stanley, pero fíjense qué interesante, porque eso es lo que hacemos en una crisis. La crisis tiene que ver precisamente en que cuando se nos suspende la vida, sobre todo en una crisis de salud tan compleja, porque la muerte es una posibilidad real, ¿sí? En las crisis lo que hacemos es que reconceptualizamos nuestra autobiografía, nos redescubrimos, y nos redescubrimos no solamente como profesionales, sino que también nos redescubrimos como personas. Las conexiones con otros, recuperar y reconstituir el pasado de Chile, de mi ciudad, de mi región, de mi colegio, mío como profesor. ¿Ah? Y fíjate, lo que yo subrayé, lo subrayé yo, no es un destacado del autor, de Patrick, lo destaqué yo. El Currere es una interpretación de experiencias vividas en vez de un curso estático de estudios que debe ser completado. Y yo creo que esto es lo interesante para repensar la priorización curricular. No es solo un tema de que, recuerden que priorización viene de prior, de adelante. ¿Sí? ¿Qué pongo adelante? Hoy día en la mañana tuvimos que hacer una priorización, yo iba antes que todos, pero resulta que no podía entrar al sistema y entonces me tiraron para la cola, me pusieron al final, y eso se llama priorización. ¿Sí? Hacemos priorización siempre. Es parte de nuestro trabajo como docente, priorizar. Entonces, fíjense que esta crítica al currículum ha tratado de ser respondida también sistémicamente, decía yo, con el informe de Lors y con la UNESCO, en un documento que es de la misma época, del 98, y que define que el aprendizaje es un fenómeno mucho más rico que la transmisión de contenidos técnicos, y por eso Virginia insistía también en estos objetivos genéricos, generales, transversales. Bueno, y aquí estamos haciendo aprendizaje duro, ¿sí? En el contexto actual es evidente que sobre todo para ustedes como profesores del área técnico-profesional, el hacerse nos esconde, que es un foco de la educación técnico-profesional, también debería serlo de toda la educación, eso es lo que nos dice esto, pero claro, la educación técnico-profesional tiene un eje fundamental en la adquisición de habilidades concretas, prácticas y en el hacer, por lo tanto todo el trabajo de taller se nos complejiza. Pero ¿cómo podemos poner la priorización curricular en el actual contexto de crisis? Con esos objetivos, dar cuenta no solamente del aprender a conocer, de ciertos objetivos que son básicos, fundamentales, para el desarrollo de otros aprendizajes, sino que el aprender, por ejemplo, el tema del aprender a convivir. Cuando miramos las noticias y vemos lo que está pasando a nivel de la violencia intrafamiliar, ¿ah? Y es evidente frente a la pandemia y frente al futuro, lo que estamos haciendo es una nueva forma de aprender a hacer. No vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo a nivel individual, no vamos a hacer lo mismo a nivel familiar, no vamos a hacer lo mismo a nivel del colegio. No van a estar algunos. Es bastante probable que algunos no estén. Y cuando no están algunos, no somos los mismos. Esto es lo que se está movilizando. O sea, por favor, esto es lo que de verdad está ocurriendo a nivel de cada uno de nosotros, profesores, estudiantes, familias, y por lo tanto la educación puede ser, y la enseñanza y la priorización curricular puede encontrar una tremenda oportunidad de avanzar en estos puntos. Yo desde ese punto de vista me parece que tener menos objetivos de aprendizaje, porque estamos priorizando algunos, nos da la oportunidad para ampliar lo que entendemos por acción, la preocupación por los chiquillos, por lo que está ocurriendo cotidianamente en las casas, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad, es un desafío que, sobre todo en esta época, aparece como un desafío urgente de abordar. Ya, en este contexto, ¿qué es lo que se espera del docente? Y no porque sean estas dos palabras mágicas, liderazgo y colaboración, sean hoy día necesarias. Yo personalmente sostengo que no son las únicas, pero el liderazgo y la colaboración son los ejes fundamentales de la acción del profesor, siempre. Lo que sí nos pasa es que en situaciones de crisis, así como hay gente que se exacerba el temor, o se le exacerba la inseguridad, perdón, y hay otros se le exacerba la impaciencia, bueno, también se exacerban las cosas positivas, ¿sí? El contribuir en la casa, el ayudar a los vecinos, también deberían exacerbarse. Y entonces voy a hablar de dos ejes que son los ejes básicos de la acción docente. Si ustedes miran la literatura sobre desarrollo profesional, identidad docente, porque la eficacia depende finalmente, es decir, la eficacia es una palabra dura, pero finalmente el hacer las cosas bien, el tener efecto en la vida de los chiquillos, el de verdad poder
poder enseñar, depende de esos dos factores, del liderazgo, hay que ver de qué se trata, y la colaboración. Entonces, brevemente, ¿de qué se trata cada uno de estos? Lo primero es que vamos a volver de nuevo a este tema de la acción. La acción es lo relevante, ¿sí? Sabemos que lo que hacemos como docente está formateado, tiene un formato básico a nivel nacional del sistema, desde el 2004 por ahí, con el desarrollo del marco para la buena enseñanza. Y uno de los supuestos de esto es que la educación es un fenómeno que ocurre situada y localizadamente en un espacio organizacional que se llama escuela, y que eso además, en la acción docente propiamente, tiene un punto de inflexión en el aula o en el taller, básicamente, para ustedes, y en otros espacios, por supuesto, el gimnasio, pero eso que genéricamente llamamos el aula. Bueno, el aula es lo que se nos cayó, ¿sí? Entonces, cuando miramos, lo que hacemos los directivos, los profesores, es que tomamos decisiones, ¿sí? Y eso le llamamos liderazgo. El liderazgo tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con la toma de decisiones y hacerse cargo de los efectos de esas decisiones, y tiene que ver con, y esta es la corriente más actual de la literatura, tiene que ver con la influencia, la capacidad de influenciar en otros. Y a mí me gusta mucho esa definición porque esa definición que es genérica respecto del liderazgo, a mí me parece que está en el centro de la acción docente. Lo que hacemos los educadores es que influimos en la vida de otros, ¿no? A mí esto me tiene un toque personal que los quiero compartir. Yo hace muchos años tenía un interés por el tema político. Y una persona me dijo, si quieres influir en la vida de las personas y en la sociedad, no te hagas político, me dijo, haz educación. Esto es lo que hacemos los profesores. En función de ciertos objetivos, definimos qué actividades vamos a realizar, y en función de esas actividades definimos tiempo y dónde lo vamos a hacer, y definimos materiales. Y el tema es que hoy día se nos cayeron dos de estos elementos. El tiempo sigue, pero es un tiempo raro. No tenemos las 8 horas de cotidianidad de la escuela, las clases son lo que dura Zoom, ¿sí? Se nos diluyó el tiempo escolar. Ese tiempo entre 8 y 3 y media ya no es el tiempo de la escuela. Y lo que claramente se diluyó y se desconfiguró es el espacio. Sí, yo estoy en mi pieza, ustedes están en su casa, yo veo a mi hija que va a clase, entre comillas, en pijama, ¿sí? Y los chiquillos no prenden la cámara para que no sepamos en qué pinta están, y no prenden el micrófono, entonces tampoco interactúan. Bueno, esto es lo que nos está pasando como docentes. Y en este contexto tenemos que echar mano entonces a esa capacidad interior que es lo que llamamos liderazgo. Recuerden que, de nuevo, en esta época extraordinaria, y lo extraordinario para efecto de los docentes es que se nos diluyó el tiempo y el espacio escolar, que son los dos elementos básicos del desarrollo del currículum, ¿sí? Tiene un conjunto de objetivos y usted tiene que definir los cuántos tiempos y en qué espacio lo va a hacer, y después las actividades y esas cosas. Y eso se nos cayó. Entonces, respecto de eso tenemos que definir algunas acciones extraordinarias, que no son acciones de Superman, ¿sí? Son acciones cotidianas. Fíjate que quedarte en la casa es una acción extraordinaria en este contexto. ¿Sí? No tiene que ver con, el otro día mostraba en la tele un señor que se disfrazaba de superhéroes para hacer clase a sus alumnos, me dijeron que eran alumnos chiquititos. Bueno, no necesitamos superhéroes, necesitamos refocalizar nuestra acción en lo que hacemos cotidianamente, abordando algunas formas distintas de hacerlo. Y aquí entonces voy a recurrir al modelo OSAR, que es de Rafael Echeverría, el creador de la corriente que se llama de coaching ontológico, que dice que cuando buscamos ciertos resultados, hacemos acciones. Bueno, y cuando esos resultados, porque se modificó el contexto que él llama sistema, entonces lo que tenemos que aprender a hacer es, en primer lugar, observarnos a nosotros mismos. En este contexto de crisis, las acciones extraordinarias son, en primer lugar, aquellas acciones que nos llevan a comprendernos y a visualizarnos a nosotros mismos y las posibilidades que de ahí emergen. De ahí emergen nuevas posibilidades de acción, ¿sí? En cuanto yo aprendo a mirarme a mí mismo. Y aquí entonces, muy sencillamente, este tema, en el eje vertical le llamamos entonces liderazgo. El eje vertical que sostiene la columna vertebral del ejercicio docente es lo que llamamos el liderazgo. Y el liderazgo tiene que ver con básicamente dos grandes conceptos: la profundidad de mis conocimientos, de mis habilidades, pero también de mis motivaciones. Y en segundo lugar, este tema, la altura, que tiene que ver con el sentido y la trascendencia de lo que yo hago.
¿Ah? A mí me gusta mucho esta definición de liderazgo. Se fijan, influimos, los docentes influimos en la vida de los colegas, de los directivos, en los demás. En segundo lugar, fíjate que el liderazgo involucra la colaboración. La colaboración es la cara de atrás del liderazgo. Porque no se trata de Superman, el liderazgo no tiene que ver con una persona con inmensas capacidades de hacer 1.000.000 de cosas, sino que es la capacidad de sacar lo mejor de sí mismo y de colaborar con otros. ¿Ah? Y ahí está, si ustedes saben, el liderazgo, también la colaboración son competencias, y hablamos de las competencias como el iceberg. Y entonces, fíjense, arriba, ustedes ya saben este tema de que el iceberg solo muestra el 20%, eso es lo que llamamos desempeño, lo que es observable y lo que es evaluable. Para que una persona sea competente tiene que tener un conjunto de conocimiento y un conjunto de habilidades, pero eso no necesariamente me transforma en competente. Tiene que ver con los valores. ¿Qué trascendencia le asigno yo a lo que hago? La autoimagen, ¿me veo como profe? ¿No me veo como profe? Y finalmente el elemento más profundo, la motivación. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué vale la pena hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué pese al contexto de incertidumbre, el contexto donde se han suspendido un conjunto de cosas donde no avisoramos el futuro, por qué es relevante esto? ¿Ah? Y esas son las preguntas que tienen que hoy día impulsarnos y darnos fuerza para efecto de lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos mejor con otros. ¿Sí? Y el segundo eje entonces es este de la colaboración. Yo soy una perspectiva, cada uno de nosotros es una perspectiva sobre el mundo que tiene que ver con si es varón, si es mujer, si es hombre, si es viejo, ¿sí? En función de tu edad, de tu historia, de tu trayectoria profesional, somos una perspectiva. Y lo interesante es que a través de la colaboración yo sumo perspectivas. Me junto con alguien que está en Arica, que está en Ovalle, que está en Combarbalá, me junto virtualmente, y mira, desde allá el mundo se ve distinto porque tiene otra perspectiva. Y en la perspectiva del otro se amplía mis capacidades y mis posibilidades de acción. Eso es lo interesante del trabajo en equipo, tanto como la colaboración con otros. La confluencia de estos dos ejes, el liderazgo, el apropiarme de mi identidad como profesional, pero al mismo tiempo el compartir con otras identidades profesionales, con otra trayectoria, con otras perspectivas, y la ampliación que eso provoca es lo que genera finalmente que seamos capaces de cumplir con aquel mandato, no solamente que la sociedad nos da, sino que también nuestro corazón como docente nos da. ¿Sí? Provocar cambios, producir reflexión y cambio en los chiquillos que tenemos y chiquillas que tenemos que acompañar. Termino, porque ya me están diciendo que el tiempo se acaba. Una de las críticas fuertes que se le hace a la escuela es que cuando surgió la escuela moderna, en el sentido occidental, ¿cierto? Es que creó un espacio diferenciado para la educación que sacó a la educación, sacó a los alumnos y sacó a los profesores de las casas. Bueno, eso es lo típico de los procesos de diferenciación social, ¿no es cierto? Eso también pasó con los hospitales, con los bancos, eso es la sociedad moderna. Lo que antes ocurría naturalmente en la casa, hoy día ocurre en un espacio diferenciado y por lo tanto los papás se sintieron, y nos hemos sentido, también en la libertad de decir, bueno, yo no soy educador, la educación es una profesión. Surgieron estas escuelas, una institución, surgió una escuela y surgió una profesión que se llama docencia, así como surgieron los hospitales y los doctores y las enfermeras para curar. Y por lo tanto ahora uno no se cura en la casa. Y yo creo que es interesante porque lo que nos pasó con la crisis, lo que nos está pasando, es que hemos vuelto a llevar en una forma compleja y a lo mejor todavía reflexiva, hemos llevado de nuevo la educación a la casa. Se nos desconfiguró el espacio escolar y lo que está ocurriendo en la casa es que es un espacio educativo. Y los papás, por supuesto, estamos confundidos porque no sabemos los objetivos, no sabemos enseñarle matemáticas a los niños, y mientras más grandes son, más complejos, pero se está produciendo un fenómeno interesante que es el retorno de la función educativa en el sentido más propiamente pedagógico a la casa. Ojalá que esto dé cuenta de una nueva configuración de lo que entendemos por educación, de lo que entendemos por escuela, de lo que entendemos por docencia, porque de lo que hoy día hagamos va a depender el futuro de no solamente del país, va a depender el futuro de la escuela y va a depender el futuro de nuestra profesión y de nuestros niños y niñas. Eso, muchas gracias. Les deseo que tengan una crisis potente, cuídense mucho, pero que sea muy potente en lo profesional y en lo personal. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por esta tremenda presentación que nos hace reflexionar respecto a cómo ir trabajando hoy día en este contexto de incertidumbre y la crisis que también nos acompaña, y cómo el liderazgo y la colaboración nuevamente se configuran como herramientas esenciales. Enrique, antes que te vayas, tal como lo habíamos prometido, queríamos compartir algunas consultas que se han presentado en el chat y que a lo mejor tú desde tu mirada, también invitamos a Virginia, si es que sí se presenta, puedan ir respondiendo a esto. Antes de presentar las preguntas, eso sí, quiero sumar algunos comentarios que han hecho en el chat que creemos que son importantes con el equipo poder compartir con ustedes. Primero, desde Atacama, Mauricio Macaya, nuestro coordinador TP regional, comenta que en concreto el trabajo debe considerar las dimensiones técnico-pedagógicas como las dimensiones emocionales y el trabajo en equipo. Sabiendo que esto quizás no es la prioridad, pero deberíamos tomarlo en cuenta en estas mesas territoriales y claramente Mauricio, acogiendo a eso, también va a ser. Rosa Cordero comenta también que la crisis se está dando también desde la conectividad, tema no menor que hoy día vivimos en cada uno de los territorios. Sin conectividad, muchas veces hablar de currículum es complejo. Ha sido un tremendo desafío y se agradece un tremendo compromiso de parte de todos los docentes ante la apertura creativa, de hacerse responsables con medios propios de lograr esta conectividad. En específico, Enrique, te invitamos a poder abordar esta pregunta de parte de Fabián Vega. Dice, si es posible pensar en reestructurar el sistema escolar a través de la incertidumbre y la crisis, tomando estos elementos como parte de nuestra realidad, ¿cómo debe actuar la política educacional en este contexto? Wow, pregunta compleja, pero claro. A ver, yo dudo de que hoy día, si ustedes miran lo que ha pasado con el tema de salud, y uno ve el vaivén que hemos tenido de decisiones, es muy complejo hacer política en contextos de incertidumbre. Ahora, ojo, estamos haciendo política educativa en contextos de incertidumbre. Es decir, una de las cosas que se instaló en la sociedad moderna, actual, sobre todo en la sociedad que llamamos del conocimiento, es este tema del cambio. No podemos prever la configuración de los sistemas escolares ni la configuración de la escuela en el largo plazo. Antes, los países planificaban antes para 50 años, para 30 años. Hoy día no hay ninguna institución que planifique para más de 5 años. Hace 2 años no sabíamos que íbamos a tener una pandemia. Si hubiésemos sabido hace 2 años que íbamos a tener una pandemia, hubiésemos tenido una crisis social en octubre, hubiésemos planificado de otra manera. Uno de los elementos básicos y una de las complejidades de definir cursos de política es que no podemos vislumbrar la configuración que va a tener el futuro. Hay gente, hace poquito me llevó un estudio que hizo un conjunto de universidades sobre los comportamientos que estamos teniendo los profesores en el contexto de la pandemia. Y a mí me llamó la atención porque yo dije, oye, ni siquiera esperaron que terminara la pandemia para hacer la investigación, porque todavía los profesores todavía estamos en esto. Estamos generando conocimiento, y el conocimiento es un elemento sustantivo para la toma de decisiones. Lo que sí creo, desde ese punto de vista, la respuesta concreta es que no podemos hoy día tomar decisiones, pero eso no sabemos cuándo, ni siquiera cuándo vamos a volver a la escuela. Lo que sí es evidente que lo que ha ocurrido, por ejemplo, a propósito del comentario de los territorios y la falta de conectividad, que no es solo un problema de conectividad web, es un problema de conectividad real de los territorios. Lo que sí sabemos y lo que esperamos es que la política en general y la política educativa se haga cargo de los grandes elementos que hoy día están apareciendo, están emergiendo recién a propósito de la crisis. Pero es una pregunta abierta que yo no me atrevería a responderla así concretamente. Muchísimas gracias. Y la última que menciona el señor Pedro Catalán es sobre Currere. ¿Por dónde podemos comenzar? Sí, yo creo que hay que hacerse cargo de un elemento que ya desde muchas perspectivas ha salido. Si uno lo mira, Claudio Naranjo, que falleció hace poquito, el tema de la emocionalidad. Rafael Echeverría, exactamente. Si ustedes miran Naranjo, psiquiatra, ¿no es cierto? La emocionalidad, Rafael Echeverría es sociólogo y filósofo, la emocionalidad, Maturana, biología, la emocionalidad.
y después desde la educación Juan Casasu, ¿no es cierto?, la educación del ser emocional. El punto de partida, porque pareciera que nosotros lo que tenemos que hacer es que entregamos conocimientos técnicos a un ser emocional. Lo que dicen es mucho más profundo. El aprendizaje es un fenómeno emocional. ¿Sí? Solo aprendo aquello que sustantivamente me despierta algo. Eso es lo que en términos psicológicos algunos han llamado el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo no es que yo le otorgue un significado conceptual a la realidad que estoy aprendiendo, es que de alguna manera logro engancharlo en mi vida emocional. Las cosas que se recuerdan son las cosas, los aprendizajes que yo recuerdo son aquellos aprendizajes que están asociados a una emoción. Entonces, el punto de partida, de nuevo, no solamente nosotros como docentes somos ese iceberg, también los niños. No hay aprendizaje que no se sitúe en la perspectiva emocional. Entonces, una recomendación muy sencilla. Esto lo hacemos, si esto no es novedoso, lo que pasa es que tenemos que hacerlo más consciente. El punto de partida de todo proceso de aprendizaje es el establecimiento de una relación de carácter personal. Sin eso, no hay educación. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Encantado. Enrique. Compartir algunas percepciones también que han manifestado, ya culminando este encuentro. Walter Fernández comenta que la priorización escolar TP debe abordarse desde dos puntos de vista: la importancia de desarrollar aprendizajes esperados que permitan a nuestros estudiantes de cuarto medio desenvolverse con seguridad y conocimiento dentro de una práctica profesional, y la priorización de conocimientos para nuestros estudiantes de tercero medio que no alcanzaron a motivarse con la especialidad que eligieron. Esta y otras intervenciones, como por ejemplo la sobreexigencia que hoy día han sufrido también los docentes en dar una respuesta educativa en estos contextos, son parte de por qué nace también esta iniciativa del trabajo colaborativo y generar estas comunidades de fortalecimiento TP, justamente para poder acompañarnos en este proceso, en este camino, y poder descifrando juntos algunas claves para poder ir abordando no solamente en este contexto, sino también a futuro. Agradecemos hoy, en virtud del tiempo, agradecemos hoy día la conexión y la participación de cada uno de ustedes. Fueron aproximadamente más de 1 hora y media en que estuvimos juntos analizando y reflexionando lo que ha sucedido. Quiero agradecer principalmente a Andrés Pérez, a Virginia Astorga, quien nos acompañó durante toda esta presentación, a María Verónica Santander, quien claramente nos explicó cómo se van a conformar estas comunidades, y a Enrique por su presentación de hoy día y poder poner encima de la mesa también temas que hoy día son muy importantes de poder ir abordando en esta situación de crisis que estamos viviendo. Queremos recordarles también que este no es el único encuentro que vamos a tener. Al finalizar la presentación, hay una pequeña encuesta que nos gustaría que pudiesen responder para poder generar otras temáticas y otros encuentros a futuro que sean significativos para su labor docente. Así que con el equipo de Fundación Chile, Ministerio de Educación, estamos agradecidos de que hayan participado y les damos la cordial bienvenida a estas comunidades de fortalecimiento técnico profesional que se van a ir conformando desde esta semana. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien.